Bienvenidos a Comunidad Cristiana, mi lugar seguro. Muy buenas tardes, qué gusto vernos una vez más en esta transmisión en vivo de esta serie Hablemos Claro. Bienvenidos a un tema más, por así decirlo, un episodio más. Y pues una vez más le damos la bienvenida al pastor Gamaliel Aguado. Pastor, bienvenido. Gracias. Y pues bueno, hoy estamos estrenando set, así que bienvenido también. Y pues queremos en primer lugar pedirte una disculpa que vamos a cambiar el tema de hoy. Habíamos comentado que íbamos a hablar creo que la tercera parte de los sobrevivientes del divorcio, pero creímos importante hacer un paréntesis y tratar un tema que es del día y es relacionado con nuestros hijos. En estos días con el pastor nos iba a hablar acerca también de las consecuencias que vienen sobre los hijos cuando hay divorcio, pero platicando con el pastor nos dimos cuenta que muchas de esas o esos síntomas o algunas de esas características son muy parecidos a algunas consecuencias en la conducta en nuestros hijos relacionados con la pandemia, con el encierro. Y por eso decidimos hacer ese paréntesis y hablarte de el pastor estará hablándonos de este tópico que le hemos puesto por nombre curiosidades del cerebro. Y es relacionado con la conducta que pudieras tú notar en tus hijos, y lo digo por mí, que yo sí he notado, relacionado con el encierro y la pandemia en estos días. Entonces el pastor nos va a hablar un poquito cómo notarlo si no nos hemos dado cuenta y cómo manejarlo. Así que no le quiero quitar más tiempo al pastor. Pastor, háblanos un poquito de esto, que es un tema, yo creo que al día de hoy es algo que se comenta del día de hoy. Bueno, así como dices, Pastor Alex, todo lo que son los problemas, los traumas, los abusos, los encerramientos de hoy, le pegan muy fuerte al cerebro. Hablamos anteriormente que así como Dios puso mecanismos de protección a nuestro sistema inmunológico, que es nuestro cuerpo, también Dios puso ciertos mecanismos para nuestro cerebro, sobre todo ahorita con lo que está pasando con el COVID y la pandemia, los encerramientos y lo de la escuela, mucho caos, muchas cosas, van a la escuela, no van a la escuela, por internet, ahora vienen a la escuela con mascarilla, sin mascarilla. Entonces sí tenemos que ayudar mucho a los padres de familia para ayudarle a los hijos a hablar sobre cómo cuidarles bien su corazón, su cerebro, y que no puedan tener un síndrome de estrés postraumático. Wow. En primer lugar, le pusimos curiosidades del cerebro. No sé si usted sabía, pero el cerebro consume el 20% de lo que comemos. Wow. De todo lo que comemos nosotros al día, el 20% nuestro cerebro lo consume. Son curiosidades del cerebro. Me gusta mucho estudiar lo del cerebro porque en consejería nos metieron de machete que lo estudiáramos, pero también me gusta mucho la neurociencia y me gusta mucho seguir aprendiendo lo que es tan complejo nuestro cerebro. Entonces es una curiosidad. Otra curiosidad de nuestro cerebro que es que su consistencia es como de mantequilla. Oh. Nuestra curiosidad del cerebro. El tamaño del cerebro dice más o menos es como si ponemos nuestros puños así, ese sería nuestro tamaño del cerebro. Y su consistencia es como de mantequilla. No sé si sabían, pero el cerebro, si lo pinchas, no duele. Wow. No tiene dolor. No tiene receptores de dolor. No tiene receptores de dolor nuestro cerebro. Y el problema es que cuando uno está nervioso, el cerebro se encoge y se hace más pequeño. Supongamos que está así, el cerebro se hace más pequeño, porque está bajo el estrés. Y es lo que está pasando hoy en día con muchos papás y también los niños. Por eso, como papás, yo les animo que tengan mucho cuidado de no transmitirles miedo a los niños. Es que uno como papá les puede transmitir cierta ansiedad
cierto dolor y los niños la perciben. Los niños absorben de la atmósfera y del ambiente que hay en la casa, aunque no les digas nada. Ujú. Si eres un padre o una madre que siempre estás bajo el temor y la inseguridad, ellos lo perciben. Y se empiezan a chupar el dedo, a morder las uñas. Y todo le pega al cerebro, porque el cerebro se encoge, porque está bajo estrés. Pero eso sí es bien importante hablar de las curiosidades del cerebro. Pues ahorita lo que más hay en el ambiente, pastor, es el temor, el miedo y la paranoia de todo esto. Entonces, Así es. eso afecta. Y si uno no tiene cuidado de cómo transmitírselo a los niños, Ujú. les va a infundir miedo. Ujú. Y es lo que menos queremos, Claro que que nuestros niños no se infundan miedo. También dicen que el cerebro pesa más o menos como 1,5 kilos, 1,5 kilogramos. Y algo así importante que descubrimos del cerebro es que la risa es muy buena para el cerebro, el reírnos. Por eso si lo ves en la Biblia habla del corazón alegre, tiene un banquete continuo. El corazón alegre aún hermosea el rostro. O sea que el cerebro al reírnos se alegra y cuando se alegra pues nos hace pensar con más claridad. claro. Bajo estrés se encoge Ujú. y no podemos ver una salida Ujú. porque estamos consumidos por el estrés, por el miedo. Ujú. Y eso es terrible para la vida de los adultos, pero también la vida de nosotros. Entonces, cuando pensamos con más claridad, pues pensamos más positivo. Claro. Por eso es bien importante hablar de las curiosidades del cerebro. Y también el cerebro nuestro nunca descansa. Nosotros nos dormimos, nuestro cuerpo se duerme, pero el cerebro no duerme. Sigue activo y gracias a que nuestro cerebro sigue activo, el corazón sigue latiendo y nuestros pulmones siguen respirando. Wow. Fíjate bien qué máquina Dios nos puso aquí. Sí, desde que nacemos hasta que morimos no descansa. Exactamente. Ahora, para que funcione mejor nuestro cerebro, siempre hemos dicho, hay que hacer ejercicio físico. Pero no nomás físico, también ejercicio mental. Ujú. Hay 3 cosas que yo en la pandemia me propuse. Me propuse 3 cosas. Hacer más, orar, más leer o estudiar y más hacer ejercicio. Ujú. Pero hay veces que hay muchas vocecillas que nos quieren interrumpir, Sí. pero no hay que dejarnos, porque todo eso le hace bien a nuestro cerebro. O sea que mientras más lo utilicemos, mejor funciona. Hay un psiquiatra que me gusta leer mucho, que se llama Daniel Amen, no sé si lo has escuchado. No. Ese es un psiquiatra cristiano que tiene su clínica en Nueva York y es especialista en asuntos del cerebro. Daniel Amen dijo, mejores cerebros, mejores vidas. Mm. Tiene que ver mucho con nuestro cerebro. Mejores cerebros, mejores vidas. Yo les recomiendo que por ahí busquen material de Daniel Amen. Ujú. Muy buen psiquiatra, con su clínica en Nueva York. Y también un neurólogo que me gusta leer mucho es Jorge Slava, es colombiano. Digo lo siguiente, el cambio abrupto no les ha sido fácil a los niños. No. De repente por 5 meses les dicen que no verán a sus amiguitos Ujú. de la escuela y los meten a confinamiento. Ujú. Es un cambio abrupto, ¿te imaginas el golpe que le pegó al cerebro? Sí. De repente le va a decir, ¿y por qué no voy a ver mis amiguitos, mamá? ¿Por qué no voy a ir a la escuela? ¿Y cómo se lo va a explicar su papá? Ujú. Él no entiende nada de virus ni nada de esas cosas. Ujú. De repente le dicen, no vas a ir, ¿te imaginas? Sí. Yo nunca en la vida había visto esto que pasó de tantos meses sin los niños en las escuelas. Wow. Sí, así es. Entonces todo eso le golpea muy fuerte a nuestro cerebro. La doctora Clara Mora, experta en neurociencia de desarrollo, dijo 3 cosas que han impactado a los niños en el confinamiento. La interrupción del colegio, distanciamiento social por la situación y la limitación del espacio físico concerniente a la recreación. Ujú. Imagínate una persona que no tiene jardín, patio, Sí. yarda, Sí. Ujú. como que lo meten en una cárcel a un niño. Sí, sí, sí. Departamentos de huevito. Y por eso dijo la doctora, y estos doctores han dicho que puede que va a venir una posible, la generación COVID-19.
una posible generación COVID-19 y el efecto de esta crisis es en su salud mental de los niños y de los jóvenes. Por eso hoy en día le están llamando la infodemia. ¿Has escuchado la infodemia? Infodemia es la sobreinformación y esto aumenta la depresión, la ansiedad y la salud mental. La infodemia. No es epidemia, infodemia. Sí. Sobreinformación. Saturamiento. En una universidad de Kentucky, esto lo saqué yo de una universidad de Kentucky, dice que el 30% de los niños cumple criterios del PTSD, del síndrome de estrés postraumático. Y mira, las principales conductas que sacaron, que va a haber en los niños después de esto, son las principales conductas que ellos sacaron. Yo no quise poner los porcentajes, pero si le googlean están con los porcentajes. Wow. Pero yo le estoy hablando de mayor a menor. Principales conductas por el efecto del COVID es problemas al dormir y levantarse. Wow. Porque antes era a las 7, a las 8, Sí. a las 8:30. Pero ahora, Sí, no hay horarios prácticos. de repente, la primera semana ellos dijeron, pues estamos de vacaciones o qué. Sure. Pero olvídate una semana, ya vamos para 6 meses. 6 meses. Y en otros lugares más. Y si no los metemos a disciplina y a rutina, babajejo, le va a pegar muy fuerte el PTSD después de que pase la pandemia. Sí. Wow. 2, contestar en forma grosera. Por el mismo estrés. Yo pienso que muchos padres que nos están viendo van a empezar ahora a decir, wow, espérate, es la verdad. Eso es el efecto que les está causando a los niños en la salud mental. Por eso debemos tener mucho cuidado. 3, se frustra con frecuencia. 4, cambios de apetito. 5, se aburre con facilidad. 6, le cuesta trabajo concentrarse. Seguro. Y número 7, está irritable o llora con frecuencia. Y dice, papá, ¿por qué está llorando con frecuencia? Es que son los efectos que están viniendo de todo esto que estamos pasando. O sea, lo sacaron de la rutina, Sí, exacto. de sus amigos, ya no los ve. Aún en las iglesias, pues de repente. Ahorita estamos regresando, pero hasta nos sentamos diferente. Sí. No hay, y ellos no tienen interacción prácticamente. Así es. Principales conductas, principales problemas. El 8, no quieren hacer caso. 9, se niegan a hacer la tarea. El 10, es más desordenado con las cosas. Es hiperactivo. Duerme en la cama con los papás. De repente sientes 2 tacuachitos arriba. Ya nada más lo sientes ahí y dices, "Es que, ¿en qué momento se pasaron?" Sí, es problema de eso. Sí. Y la que sigue dice, desarrolla nuevos miedos. Sí, así es. Y la última, empiezan a mojar la cama. Se chupan el dedo, mojan la cama, se mascan las uñas. Un retroceso en su... Exactamente, en su salud. Sobre todo esto les pega como a los sobrevivientes del divorcio. Son procesos psicoconductuales. Le pega a la psiqui, pero también le pega a la conducta, a sus emociones. De una manera tremenda. Por eso, y lo que podemos ver aquí, ¿cómo tratar con sus niños? Bueno, decía una doctora, hay que explicarles el porqué del confinamiento a su nivel. Aquí él dice explicando un poquito el porqué del confinamiento a su nivel. La segunda cosa que dice, hay que mostrarles empatía ante sus sentimientos. Hay que demostrarles la empatía. Yo pienso que la empatía es uno de los valores que Jesús más nos enseñó en su vida. Recuerdo cuando a Marta y María le reclamaron, le dijeron, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, le echaron la culpa a él. Pero Jesús les mostró empatía. Cuando dice que él lloró, se metió en sus zapatos y después suspiró con todo su corazón, con mucho enojo y tristeza, sabiendo que aún iba a resucitar a Lázaro.
el primero se metió adentro de Marta y María para ver su dolor. Y tenemos que meternos adentro de los niños, mostrarles empatía y saber que son niños y que pues ellos no lo pueden manejar como uno. Exacto. Y la tercera cosa que dijo es explicarles el asunto de la seguridad, lavarse las manos, su sana distancia. Y la cuarta es seguir una rutina con los niños, como por ejemplo estudio virtual, juego en casa, que se participen en algún quehacer, y como padre, cuidarnos de no transmitirles nuestra ansiedad a los niños. Sobre todo eso. Cuidarnos. Yo yo creo que es un hábito que cuando en la vida me sentó nervioso, así, de casado, y mis niños eran pequeños, comienzo a chiflar y libero yo ansiedad, así como. Y me he fijado que Gama y Melody lo hacen. O sea, como uno les transmite. Yo prefería transmitirles un chiflido que transmitirles mi ansiedad y mi miedo. Claro. Claro. Oye, mi papá está chiflando de valor, de felicidad, no, de miedo, pero chiflo. Pero hay que tener cuidado de no transmitirles nuestra ansiedad a los niños, nuestros temores. Entonces, en conclusión, dicen que la próxima pandemia será la pandemia emocional. Wow. Olvídate de la pandemia esta es una pandemia física, biológica, en la salud. Pero la próxima va a ser la pandemia emocional. Y afectará el área afectiva emocional, que esto abarca la salud mental de nuestros hijos. Si nosotros no tenemos cuidado, no nos ponemos las pilas, oramos por ellos y también hacemos cosas prácticas que ahorita las vamos a ver. Okay. Porque les puede afectar de una manera. Dice la generación COVID-19, los efectos se verán más en fuerza cuando sean jóvenes. No ahora, o sea, no ahora, sino que saldrán más adelante. Esto es como el soldado que regresa a casa después de la guerra. En Vietnam no lo sufrió. Sí. En Irak no lo sufrió. Ya que regresan a casa, a través de los años comienzan a verse el efecto en su salud emocional y mental con el PTSD, el síndrome de estrés postraumático. Y muchos de ellos tienen problemas para reintegrarse a la sociedad. Entonces, posiblemente algunos de esos niños que ahora están pasando por esto tengan problemas para integrarse a la sociedad tal vez más adelante. Pues. Así es, si no hacemos nosotros algo. Y gracias a Dios que nosotros llevamos ventaja, porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos la herramienta más poderosa, que es la oración. Y tenemos también lo que es la biblioterapia para la depresión. Tenemos que cambiar nosotros primero para cambiar la vida de los niños. Por eso ahorita vamos a ver algunas estrategias que son prácticas que les pueden ayudar para acercarnos a ellos. Y como decía esta psiquiatra que mencioné al principio, dice, necesitamos acercamiento con ellos más que darles la televisión, la tableta o el celular. El celular. Hay que acercarse con ellos. Claro. Hay que tocarlos, hay que acercarse. Entonces vamos a ver 4 estrategias que pueden hacer los papás en casa con los niños. 4 estrategias. La primera estrategia le vamos a llamar la estrategia de relajamiento. Okay. La estrategia de relajamiento. ¿En qué consiste la estrategia de relajamiento? Es respirar profundo. Okay. Hay que trabajar con los niños que respiren despacio para que su cerebro se oxigene. Okay. Vamos a hacer esta estrategia, hijos, de relajamiento. Mira, respiren despacio para que su cerebro se oxigene y esté saludable. Es una estrategia. Calma, tranquilidad. Esta estrategia la aprendí yo para ayudar a todos aquellos que sufren de ataques de pánico. Okay. Se llama terapia de respiración. Cuenta hasta 20, respira profundo, concéntrate bien. Eso, ¿cómo les ayuda, pastoral? Terapia de respiración, ¿ya ves?
no se te va a ir el aire, no se te va a parar el corazón, todavía tienes aire. Ujú. O sopla un globo, Ujú. ¿ya ves cómo todavía tienes aire? Terapia de respiración. Ujú. Es bien importante. Sí. Estamos hablando de la estrategia de relajamiento. Otra que nos ayuda a orar. Muy práctica. Orar con nuestros hijos, Ujú. pero acá entre nos, no religiosamente. No, no, no. Como un amigo. Sí. A ver, vamos a orar. Y no, espérate. Como un amigo. Y no oraciones de miedo, de, ay, Señor, no me No. vaya a morir, ¿no? Sino de fe. De fe. Claro. Y también dejarlos a los niños que digan en sus palabritas. Dejarlos Sí, que ellos, claro. aunque digan una cosa por otra, hay que dejarlos que oren. Sí, Que oren. sí, sí. Claro. Me he fijado que hay papás que hasta los interrumpimos Ujú. o los queremos aburrir con oraciones tan largas. Ujú. Hay que orar no religiosamente, Ujú. sino Así como amigos. es. Así es. Como amigos. Son estrategias de relajamiento. Colorear, Ujú. dibujos con colores. Ujú. Los relaja, Sí, sí. los calma. Son estrategias de estirar ligas, Ujú. que se calmen, que se relajen. Me explico, que liberen ansiedad. Ujú. Veamos quién las estira más. Libera estrés. Concéntrate, libera estrés. Apretar y relajar los músculos. Por Como esas ejemplo, pelotitas que uno aprieta también. así es. Apretar sus manos. Dile, a ver, aprieta las piernas, Ujú. los brazos, las manos. Ujú. Esas son estrategias de relajamiento. Ok. Y esas sí son importantes enseñarlas en los niños. La que sigue es, le llamamos, es la estrategia de alta energía. Ujú. Estrategias de alta energía. ¿Sí sabes cuáles son los saltos de tijera? Que brincan Sí. en el aire y hacen como una tijera. Ok. Sí, sí, sí. Brincar y el salto de tijera. Ok. Eso les ayuda, Ok. porque son estrategias de energía. Brinca, abre tus piernas y cae parado. Correr Ujú. dentro del patio, en el parque, en la yarda, pero ponlos a correr. Sí, eso ayuda mucho a los hijos. Ponlos, cánsalos un poquito. Oh, sí, eso me ayuda mucho en el caso mío. Bailar, danzar con música. Ujú. Sí. Los niños les ayuda mucho. Ujú. Que Les dancen encanta. con música. Vamos a que pongan ahí un video o algo así de danza y dale, que suden la gota gorda, Sí, sí, sí. Ok. pero que liberen el estrés y la ansiedad Ujú. Acuérdate que la risa es buena Ujú. porque oxigena el cerebro. Ujú. La que sigue es presionar la pared, que empujen aunque no se mueva. Ujú. Empuja la pared aunque no se mueva. Son estrategias de alta energía. Ujú. Reventar plástico de burbujas. ¿Sí lo has visto? ¿Cómo les encanta esto? Ujú. Oh, sí, las bombitas esas. De esas, Oh, les encanta. Hasta los adultos. cómprales porque hasta lo venden para Sí. envolver regalos. Es cierto. A ver, truénla. Uf, se llevan una hora tronando las burbujitas Sí. Les encanta eso. Sí. Son de alta energía. Ok. Se concentran, liberan ansiedad y estrés. Y también reventar plástico de burbujas. Con esto estimula su cerebro a un nuevo nivel. Y la cuarta es estrategia de diversión. Ujú. Por ejemplo, ejecutando 5, 4, 3, 2, 1. Por ejemplo, 5 cosas que estás viendo en este momento. 4 cosas que estás sintiendo. 3 cosas que estás tocando. 2 cosas que estás oliendo. Y 1 cosa que estás pensando. Ujú. Son estrategias de diversión. Ujú. Y los niños se divierten mucho. Sí, Para sí. eso necesitamos involucrarnos en sus vidas. Ujú. Ideas prácticas para ayudarlos Ideas a prácticas. aliviar estrés. Así es. Por ejemplo, aquí también identificar lo que se puede y no se puede controlar. A ver, estrategia de ejecutar. Identifiquen qué podemos controlar y qué no podemos controlar. Cuéntame, a ver, hija, cuéntame. ¿Qué cosas tú crees que puedes tú controlar en ese momento? O cuéntame, ¿qué cosas no puedes controlar? Te van a decir, ir a la escuela. Sí, no puedes controlar. Ujú. ¿Ya te fijaste?
No usar tapabocas. Cuéntame, las cosas que sí puedes controlar. No preocuparse. Ujú. Ayudarlos a pensar, lavarse las manos, llevar un diario o un dibujo sobre lo que sienten. Díganme con una carita lo que están sintiendo. Porque acuérdate que a través del dibujo el niño revela su espíritu. Ujú. Es cierto. Este lo uso yo mucho en consejería. Cuando un niño se moja en la cama ya de grande o tiene miedo a dormir o siente pesadillas o se deprime, tú dices, ¿cómo le puede entrar a un niño? Y yo siempre le digo al niño, hazme el dibujo de tu familia. Ujú. Y en el dibujo, el niño revela el espíritu del artista. Eso es bien importante. Por eso un dibujo, un diario, hablar a solas con un miembro de familia, practicar la gratitud. Vamos a dar gracias a Dios, hijos. Ujú. Vamos a practicar la gratitud, aplicar las escrituras a la situación. Vamos, hijo, ¿qué versículos recuerdan a ustedes que nos pueden ayudar ahorita en este momento? Ya Ujú. los más grandecitos te van a decir. Sí. Sí, sí, sí. El Salmo 23, papá. Cierto. El Salmo 91. Ujú. Y por último, las cosas graciosas. Ujú. Cosas graciosas. Ver películas para luego comentarlas. Pues claro, no de violencia, Claro. no de sangre, No de epidemias. no de epidemias. Sí. Leer un libro, Ujú. juegos de mesa, Sí, cierto. ejecutar un hobby, una distracción. Luego también hasta déjalos que tengan compañerismo, ya sean más grandecitos, con un amiguito por teléfono por unos 20, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Les gusta platicar con un amiguito Ujú. que se conoce y muchos vienen de la iglesia que se conocen. Platica. Los abuelos, tal vez, Los los abuelos. primos por teléfono. También allí en el hobby disfrutar la naturaleza, Ujú. ir al bosque, recoger hojas raras. Con cuidado porque no agarren la poison ivy. La ortiga esa que... Ir al parque, identificar insectos. Ahorita hay niños por allí, no me acuerdo cuál niño, yo fui a visitarlo, que le gusta agarrar sapos, Oh, sí, sí, sí hay. ranas. Oh, el niño de Lázaro. Sí. Le gusta agarrar sapitos, ranas y los identifica. Ujú. Y el sapito come esto y no come la rana y esto y lo otro y aquello. Sí. Eso es buena estrategia. Muy buena estrategia. Pocas palabras, como ayudarlos a que se desenfoquen de Eh. esto que estamos viviendo y enfocarlos en cosas que los ayudan a pasar, Pues ¿no? sí. En este tiempo. Eso le ayuda mucho a quitarle estrés a su cerebro. Sí, A su cerebro. sí. Y también compañerismo, la naturaleza. Y estas son 4 estrategias de relajamiento y esto les da un día diferente a cada niño y esto les estimula la vida como tú no tienes idea. Una cosa tremenda. Wow. Todo esto con la ayuda de Dios, con oración y dejar que Dios sea el que tome control de toda la situación y que expresen el agradecimiento. Sí. Y vamos a ver que nuestros hijos, y lo creemos, Pastor Alejandro, que van a ser, con la ayuda de Dios, menos afectados de la generación post-COVID. Porque esto ahorita estamos viendo así, cuidándonos de la enfermedad, pero recuerda que viene lo que es lo emocional Ujú. y les va a afectar a muchos si nosotros como padres no tenemos estrategias, no nos ponemos las pilas, pero a trabajar con ellos. Ellos necesitan nuestro contacto, nuestro acercamiento, estar cerca de ellos y con empatía, abrirles su corazoncito Sí. y saber que todo lo que siembra uno en la vida con ellos, la vida nos lo devuelve algún día. Así es, así es, así es. Y eso les va a ayudar mucho menos a que ellos tengan este efecto del post-COVID, como todos estos soldados que dije al principio que vienen de la guerra, que ya muchos de ellos, no puedo generalizar, pero sufren de lo que es el síndrome de estrés postraumático
pierden sus familias, sus trabajos difíciles que se vuelvan a meter a la sociedad, se aíslan, ataques de pánico. Y no queremos una generación de jóvenes así. No, Porque si algo quiere Satanás son los niños, así es. porque es la generación. Y esta nación tiene muchos jóvenes que han ido a guerras y después han sufrido consecuencias terribles, ¿no? Y Así ha es. sido difícil. Ha sido muy difícil. Wow, pues que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos ayude, Pastor Alejandro. Por eso yo quise hablar desde el principio de las curiosidades de nuestro cerebro, que hay que cuidarlo. Sí, Sobre todo de la ansiedad y del estrés y del temor. sí. Y como padres de familia, podemos ayudarlos a reducirles el estrés. Ujú. Viviendo bien con ellos sabiamente y usando estas estrategias y viendo también los resultados de lo que está pasando si nosotros no somos cuidadosos en proteger a nuestros hijos del post-COVID Ujú, que les va a golpear cuando sean jóvenes. ujú. Es como las hernias, cuando muchos levantan pesas, le dicen, ¿usa cinturón? Dice, no, yo soy Juan Camaney. Vas creciendo y la mayoría sale con hernias. Y yo, ¿sabes qué? Es que el resultado de que no usaste su cinturón. Ujú, Y así podrían haber muchos jóvenes con hernias emocionales. ujú. Problemas de pánico, depresión, estrés, ansiedad generalizada. Y la generación post-COVID. Y ya Dios nos va a ayudar a nosotros a levantar una generación temerosa de Dios, llena de gracia y de sabiduría de Dios, cubrirlos con la oración, no transmitirles el temor, hacer lo que está al alcance de nuestra mano, ponernos las pilas, enseñarles la palabra de Dios, hacer ejercicio, alimentarlos bien, abrazarlos, convivir, hacer juegos de mesa y con la ayuda de Dios salimos porque salimos. Así es. En Wow. el nombre de Cristo Muchas Jesús. gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias a Dios. Y pues termino con esto. Se me viene a la mente una frase de, creo que es Gary Chapman, el escritor creo que es el de los 5 lenguajes del amor. El mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es nuestra salud física, mental, psicológica y espiritual. Ese es Y más que cualquier cosa es que nosotros estemos bien, sanos en estas áreas. Y que Dios nos ayude, sobre todo a los que somos papás. Que Dios nos ayude. Pues gracias por estar con nosotros. Si te sirvió lo que estuvimos hablando, compártelo. Y vamos a seguir próximo jueves. Vamos a tocar otros temas. Si tienes alguna sugerencia o algún tema que te gustaría del cual el pastor nos hablara, déjanos algún comentario, mándanos algún mensaje y con gusto lo estaremos hablando. A fin de cuentas, queremos que sea material que te pueda servir. Y te recordamos, tenemos ya las reuniones de manera presencial. Ya tenemos unas semanas que tenemos reuniones presenciales todos los domingos a la 1 de la tarde. Y si por alguna razón no puedes asistir, está la reunión en línea, igualmente a la 1 de la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengas una excelente noche y que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.